Comunidad de Ángulo Mundial. El ultimátum de naturaleza nuclear emitido por la Administración de los Estados Unidos contra la República Islámica de Irán acaba de ingresar en su fase de mayor inestabilidad y peligrosidad. Teherán ya ha establecido oficialmente una recompensa económica por la cabeza de Donald Trump, y en todo el ecosistema geopolítico del Medio Oriente se palpa el inminente resurgimiento de lo que podríamos denominar la madre de todas las guerras, una confrontación de proporciones titánicas que múltiples cancillerías daban por sepultada, pero que hoy amenaza con detonar de la manera más catastrófica y directa frente a nuestras propias narices. Esto obedece a un cambio radical de paradigma. Washington ha abandonado la retórica de una potencia que busca ejercer mera presión o diplomacia coercitiva para comenzar a desplegarse táctica y operativamente como un Estado que desea tener sobre la mesa no solo la vía militar convencional, sino derechamente la carta nuclear. En la contraparte, observamos a un Irán que no vacila en responder con intimidaciones y advertencias completamente abiertas. Hablamos de incentivos financieros multimillonarios, un tema que desglosaremos a fondo a lo largo de este análisis, acompañados de comunicados que escalan vertiginosamente en hostilidad hacia los intereses de Estados Unidos e Israel. Por su parte, el propio Trump ha endurecido la narrativa de la discusión tras desestimar nuevamente la más reciente oferta iraní en las mesas de negociación indirecta, afirmando de manera tajante que Teherán sabe perfectamente lo que está por ocurrir pronto. Declaraciones emitidas hace apenas unos instantes. El mandatario estadounidense ha lanzado esta severa advertencia y persiste en su férrea negativa de ceder ante las exigencias y condiciones estipuladas por la contraparte. Hoy somos testigos de cómo esas palabras resuenan al ritmo de tambores de guerra en el escenario mediooriental, generando una justificada alarma y preocupación en la cúpula de líderes internacionales, especialmente cuando el líder de la Casa Blanca autoriza un despliegue de fuerzas en la región que incluiría contemplar la opción de disuasión atómica. Nos referimos a maniobras navales operativas que ya se encuentran activas en las inmediaciones del Golfo Pérsico, operando en sincronía con una capacidad de respuesta aérea en estado de alerta máxima desde territorio israelí. Y aquí radica la arista analítica más importante, colegas. El meollo del asunto no reside exclusivamente en el contenido de las declaraciones de Trump. El foco principal es la forma, el mensaje implícito y la semiótica de su entrega. Lo verdaderamente alarmante de esta coyuntura es la maniobra paralela de Washington, una estrategia de elevadísimo riesgo geopolítico. El Pentágono mantiene estacionadas actualmente aeronaves de reabastecimiento logístico en bases de Israel, y todos los indicadores de inteligencia sugieren una permanencia prolongada de varios meses. ¿Cómo decodificamos esta información? Que el conflicto está a años luz de apaciguarse. Por el contrario, nos adentramos en una dimensión crítica y sin precedentes, una etapa que bien podría representar el desenlace definitivo para cualquiera de los actores estatales involucrados. Al evaluar el panorama macro y el contexto regional, resulta innegable que dichas capacidades armamentísticas no fueron posicionadas en ese teatro de operaciones por mero azar. Adicionalmente, el Estado de Israel ha iniciado la transición de ciertas infraestructuras civiles para que operen como activos de valor estratégico y militar, en respuesta directa al altísimo nivel de tensión regional. Circulan múltiples informes y acusaciones por parte de diversos analistas en la materia, que sugieren que Tel Aviv habría ejecutado ensayos de índole nuclear en zonas no militares durante este reciente fin de semana. Sumado a esto, el Aeropuerto Internacional Ben Gurión ya opera bajo doctrinas y protocolos que se asemejan más a un escenario de crisis bélica total que operaciones de aviación civil regular. Prácticamente ha dejado de fungir como un aeropuerto civil tradicional. Mantienen vuelos comerciales como una suerte de escudo o camuflaje táctico, asumiendo el crudo costo de que, ante una incursión enemiga, los civiles serían la primera línea de bajas, cuando en rigor la instalación funciona como una base militar de facto. Ya ni siquiera podemos catalogarlo como una estrategia encubierta, dado que su visibilidad y descaro son innegables. Este escenario, Comunidad de Ángulo Mundial, es un barómetro preciso del pavor institucional y la preocupación real que impera en estos momentos. En paralelo a esta profunda movilización, Irán ha articulado una respuesta que, en retrospectiva, hubiese sido catalogada de extrema hace apenas unos años, incluso bajo la atenta mirada de la cúpula de Jamenei. Hoy presenciamos cómo Mojtaba Jamenei, su hijo, ha radicalizado drásticamente el tono institucional y político del régimen. Las facciones legislativas y parlamentarias iraníes han impulsado iniciativas legislativas para oficializar jugosas recompensas financieras dirigidas específicamente contra Donald Trump. En términos de la realpolitik pura, la República Islámica ha tasado económicamente la cabeza del exmandatario estadounidense y también la del primer ministro Benjamín Netanyahu. Existen incentivos formales por su captura, o bueno, las implicaciones más severas que eludir
omitiré mencionar de manera explícita para salvaguardar la viabilidad de esta transmisión y evitar la censura de la plataforma. Paralelamente, se ha puesto en la mira a altos responsables de la jerarquía militar del Pentágono, vinculados a operaciones encubiertas contra Irán, haciendo especial énfasis en aquellos ligados al repudiado ataque a la escuela de Minab, un evento que cobró la vida de 168 niñas iraníes desde el inicio de las hostilidades. Filtraciones y reportes de inteligencia apuntan a sumas que ascienden a decenas de millones de euros ofrecidas por las cúpulas de poder en Irán para neutralizar tanto a Donald Trump como a Benjamin Netanyahu. Y aquí subyace un elemento crítico. El trasfondo y el verdadero impacto de esta táctica no recae solamente en la monumental cifra de la recompensa. Lo que resulta genuinamente perturbador es contemplar este nivel de hostilidad desatada. Observar a un Estado soberano como Irán fijando un precio público por la cabeza de Trump, mientras que desde Washington, el exmandatario insiste en mantener una fachada de que existen canales de diálogo activos con Teherán. No solamente carecemos de cualquier canal de interlocución válido, sino que la tensión ha roto todos los medidores históricos, y el impacto ya se siente de lleno en el ajedrez político global. Cuando el Parlamento de una nación debate abierta y públicamente el asesinato del líder del país, con el que supuestamente está en fase de negociación, significa que la diplomacia ha colapsado, que el nivel de confrontación cruzó una línea roja sumamente peligrosa, alejándonos definitivamente de cualquier posibilidad de arreglo o consenso diplomático. Hemos trascendido el clásico y predecible intercambio de amenazas controladas, esa danza retórica de disuasión entre Washington y Teherán, para adentrarnos en un territorio completamente inexplorado y volátil. Justo cuando los analistas asumen que el Medio Oriente ha agotado su capacidad de asombro, la cruda realidad nos abofetea con una nueva y alarmante variable. Contemplamos hoy una amalgama de despliegues militares de carácter permanente, amenazas directas y sin filtro, coacción sobre arterias y rutas energéticas mundiales, y una inconfundible orquestación táctica regional que anticipa una colisión bélica a gran escala en las horas venideras. Confiemos en que prevalezca la cordura, pero esta movilización armamentística, las declaraciones incendiarias y la cacería declarada contra las cúpulas de Trump y Netanyahu nos confirman que la temperatura del conflicto está alcanzando su punto de ebullición. En este tenso tablero, actores de peso como Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos han ejercido una intensa presión diplomática de contención para abortar cualquier ofensiva inminente contra Teherán, buscando a toda costa evitar una conflagración que desestabilice sus propias matrices económicas. Este es un punto de inflexión vital que debemos recalcar en ángulo mundial. Cuando los socios estratégicos e históricos más cercanos a la oficina oval exigen frenar la maquinaria bélica y buscan apaciguar las aguas, queda en total evidencia el pánico sistémico y el tamaño del miedo real ante una guerra regionalizada de consecuencias incalculables, pues en la coyuntura actual, ningún analista ni gobierno puede garantizar las proyecciones o el desenlace de este choque. Durante meses prolongados, diversas facciones políticas occidentales intentaron posicionar e imponer la narrativa de un Irán mermado, secundando el discurso de Trump que aseguraba que el arsenal balístico persa estaba diezmado y su flota naval reducida a cenizas. Sin embargo, filtraciones recientes y reportes de las agencias de inteligencia norteamericanas revelan una verdad incómoda. Teherán habría logrado reconstruir y restablecer su operatividad misilística al 100%, apuntalado financieramente y tecnológicamente por la profunda asistencia de Moscú y Pekín durante estas breves semanas de tregua táctica. El poderío militar iraní se mantiene implacable e intacto. El hardware y la infraestructura destruida fueron reemplazados con una asombrosa celeridad logística. Es altamente probable que estas reposiciones armamentísticas hayan fluido desde Rusia y China, bajo acuerdos de cooperación sin costo monetario para Teherán, consolidando paralelamente una hegemonía y una influencia regional persa inédita. Hoy por hoy, su capacidad de interlocución geopolítica es muy superior a la de antaño, logrando establecer niveles de consenso y entendimiento estratégico sin precedentes con naciones vecinas como Omán e Irak. Tienen a su disposición renovados instrumentos de disuasión y presión, ejerciendo un virtual monopolio coercitivo sobre los corredores y rutas marítimas comerciales más críticas del planeta, vulnerando de forma directa los intereses mercantiles de Washington y fracturando la percepción de seguridad de aquellos estados de la región que históricamente apostaban por el paraguas militar y el despliegue de tropas estadounidenses en sus territorios soberanos. Esta recomposición de fuerzas redefine por completo la dinámica del tablero de ajedrez mundial. Ejercer coerción militar contra un rival fracturado es una maniobra relativamente pragmática,
pero amenazar con fuego a un actor estatal que ha restaurado íntegramente su arsenal estratégico y que se muestra absolutamente preparado para un round 2 es entrar en un nivel de riesgo superlativo. El daño colateral más sensible y crítico de esta disputa recae directamente sobre la columna vertebral de la economía global, el petróleo. Como bien sabemos en este canal, el mercado de hidrocarburos ni siquiera requiere que el conflicto bélico detone materialmente para desestabilizarse y colapsar, aunque esa probabilidad de ruptura abrupta es extremadamente alta para las próximas horas. Con la mera inyección de incertidumbre y el pánico especulativo que actualmente corroe los cimientos del mercado financiero, es más que suficiente para causar estragos inflacionarios. Basta con que prolifere el rumor de que el tránsito por el estrecho de Hormuz podría verse severamente comprometido, saboteado o bloqueado por un lapso superior a un año. Es suficiente con que los gigantes del transporte marítimo recalifiquen estas rutas comerciales como zonas de exclusión de altísimo peligro para los próximos meses, para que el efecto dominó macroeconómico devaste velozmente la economía planetaria. Es precisamente este terror financiero el que ha forzado a múltiples cancillerías y gobiernos a intentar mitigar la escalada, exigiendo prudencia, moderación y un llamado desesperado a la contención de las partes beligerantes. El bloque en pleno del Golfo Pérsico está desplegando un esfuerzo diplomático monumental para intentar disuadir a la administración estadounidense de secundar ciegamente la agenda militarista de Israel. Y es que, a excepción de Tel Aviv y Washington, la comunidad internacional en su conjunto, incluyendo de manera destacada a las potencias europeas, comprende a cabalidad las proporciones catastróficas del juego geopolítico actual. Pese a ello, ningún actor en pugna parece mostrar disposición alguna para ceder un solo milímetro. A nivel de política interna, el núcleo de poder de la Casa Blanca ya ha internalizado perfectamente que este escenario es sumamente contraproducente a sus intereses. Al final del día, una guerra de desgaste prolongada y asimétrica, que es precisamente la carta fuerte que Irán apostaría por jugar si Estados Unidos cruza definitivamente la línea roja, terminará por alterar aún más las ya frágiles cadenas de suministro energético, disparará de forma agresiva la inflación interna en suelo norteamericano y dinamitará la endeble estabilidad financiera global, variables macroeconómicas que por una simple lógica de causa y efecto, invariablemente le pasarán una dura factura al establishment político estadounidense, especialmente de cara a la altísima volatilidad de un ciclo electoral inminente en el mes de noviembre. Por todas estas intrincadas razones, la coyuntura de esta semana, y particularmente de estas últimas horas críticas, nos presenta una disonancia cognitiva y una contradicción diplomática abismal. Observamos, por un lado, a un Trump alardear de supuestos y sustanciales avances en los canales de diálogo, a la vez que la realidad nos enrostra a un Irán institucionalizando una recompensa económica por la eliminación de Netanyahu y del propio Trump. Se rumorea en los pasillos de inteligencia la existencia de negociaciones canalizadas de forma indirecta a través de la intermediación de Pakistán, un conducto cuya operatividad actual es altamente cuestionable. Y sin embargo, ¿cuál es el mensaje paralelo que se emite desde las altas esferas del Pentágono? Que se afinan los protocolos operativos para ejecutar ataques quirúrgicos preventivos, orquestando el despliegue de fuerza militar disuasoria más masivo que la región de Medio Oriente haya presenciado en su historia contemporánea. Del otro lado de la trinchera, Teherán se encuentra atrincherado, pertrechado y más que preparado para repeler la ofensiva. El eje geopolítico conformado por Rusia y China jamás había invertido tanto capital diplomático y estratégico en apuntalar a Irán con el fin último de desestabilizar la hegemonía de la Casa Blanca. Para este bloque oriental, representa la oportunidad dorada, esperada pacientemente durante décadas, de aplicar la implacable doctrina de la guerra proxy o guerra subsidiaria contra los Estados Unidos, devolviendo así el duro golpe por las tácticas asimétricas que Washington ha implementado financiando y armando a Ucrania para desangrar a Rusia, o en el asedio y cerco estratégico montado alrededor de China, en la sensible zona de Taiwán. Aprovechar este colosal error de cálculo estratégico de la administración Trump es una jugada de manual básico en la teoría de juegos de las relaciones internacionales. El verdadero peligro subyacente, comunidad, es que la historia de la región nos enseña crudamente que cuando los poderes hegemónicos deciden jugar a tensar la cuerda de la paciencia en exceso y de forma sostenida, el desenlace inevitable es el colapso del sistema. Nos encontramos al mismísimo borde del precipicio, a escasos pasos de detonar una deflagración bélica que muchos analistas pecaban de ingenuos al considerar desactivada o en franco retroceso. La contradicción estructural de esta crisis es innegable. La narrativa diplomática oficial y edulcorada que emana de los portavoces gubernamentales pregona la existencia de mediación y diálogo, pero la praxis nos revela una realidad diametralmente opuesta.
un Irán fijando recompensas letales y una Casa Blanca que está concentrando la totalidad de su maquinaria de proyección de fuerza naval y aeroespacial sobre las aguas y cielos del Medio Oriente. Mientras tanto, en las sombras, Moscú y Pekín observan meticulosamente el desgaste de su adversario, habiendo preparado tecnológica y militarmente a Irán para restaurar y potenciar su red de balística ofensiva. Esta potencial segunda iteración del conflicto podría traer bajo el brazo sorpresas tácticas devastadoras por parte del régimen iraní, en su versión 2.0. Este choque de trenes ha mutado profundamente y resulta imposible intentar encapsularlo como una simple escaramuza tripartita limitada entre los regímenes de Irán, Israel y la superpotencia de Estados Unidos. A nivel de análisis geopolítico estricto, podemos catalogar este escenario como una guerra de ramificaciones y consecuencias verdaderamente globales. Rehuyo personalmente del uso sensacionalista del término guerra mundial, pues soy un firme convencido de que dicha nomenclatura pertenece a un paradigma analítico que ha quedado obsoleto en la evolución de los conflictos bélicos de nuestra era. El imaginario colectivo, fuertemente influenciado por la cultura popular, asocia equívocamente la Tercera Guerra Mundial con movilizaciones masivas, trincheras, divisiones de infantería marchando al unísono y megacoaliciones de estados-nación colisionando en campos de batalla tradicionales, calcando los esquemas operacionales de la Primera y Segunda Guerra Mundial, incluso absurdos logísticos como el uso de caballería militar. Evidentemente, esa concepción de la guerra total ya no se materializará en los campos de batalla del mañana. La arquitectura de los conflictos ha experimentado una revolución tecnológica y táctica a una escala sin precedentes. Si en ángulo mundial tuviésemos que sintetizar y destilar el núcleo central de esta crisis en una sola frase lapidaria, sería la siguiente. La coalición occidental, liderada indiscutiblemente por Estados Unidos, ha perdido de forma categórica la supremacía en la guerra de los sistemas no tripulados. El dominio absoluto del espacio aéreo a través de la guerra de drones es el factor decisivo y más trascendental en la resolución de las disputas armadas contemporáneas. Y el eje occidental ha demostrado vulnerabilidades sistémicas y críticas ante sus adversarios. La injerencia y el peso específico del eje sino-ruso en esta contienda asimétrica es una realidad insoslayable. Afortunadamente, actores políticos relevantes como la Unión Europea y el bloque de potencias occidentales periféricas han demostrado la suficiente perspicacia estratégica para mantener una prudente y sana distancia de este volátil teatro de operaciones mediooriental. Resulta fascinante observar cómo incluso el otrora incondicional bloque de las petromonarquías del Golfo Pérsico, que en décadas pasadas cerraba filas automáticamente con los dictados de Washington, hoy en día prefiere observar la crisis desde la barrera. Sus esfuerzos diplomáticos actuales se centran en ejercer presión, si no para mediar directamente, sí para lograr disuadir y convencer a la Casa Blanca de que una campaña militar a gran escala es inaceptable para sus intereses. Pero la cruda realidad es que la facción liderada por Donald Trump parece determinada a iniciar hostilidades a toda costa. La motivación subyacente es pura y dura realpolitik, anclada en la hegemonía de los mercados petroleros. Mientras naciones como los Emiratos y Arabia Saudita abogan desesperadamente por la apertura irrestricta del estrecho de Hormuz para salvaguardar y maximizar el flujo de sus exportaciones de crudo hacia Asia y Europa, a los planificadores estratégicos en Washington les resulta económicamente vital y rentable mantener ese cuello de botella logístico severamente colapsado. Esta asfixia del suministro árabe forzaría invariablemente al mercado global a absorber a precios inflados los excedentes de la producción de esquisto y crudo de Estados Unidos. Es una ecuación cínica, pero tan pragmática y sencilla como eso. Los estados árabes del Golfo han despertado abruptamente ante esta trampa hegemónica, percibiendo con amargura que han sido manipulados y utilizados como meros peones desechables en un tablero de ajedrez energético mucho mayor. Hace tan solo unas escasas semanas, el discurso dominante en los círculos de poder giraba esperanzadoramente en torno a pactos de contención, negociación diplomática y reducción de la beligerancia armada. Es más, recientemente analizábamos despachos informativos que aseguraban que la administración Trump había logrado tejer y consolidar una frágil tregua regional. Un acuerdo que, lejos de ser vendido mediáticamente como frágil, fue empaquetado y publicitado rimbombantemente como la consolidación de la paz definitiva en Medio Oriente, apalancándose en un supuesto y sólido cese al fuego sellado entre las fuerzas de Israel y las milicias en el Líbano. Una frágil paz de cristal que ha probado ser efímera y que el día de hoy se ha fracturado de manera estrepitosa. La cruda realidad nos indica que la verdadera espiral de escalada bélica apenas está comenzando a asomarse en el horizonte. El masivo despliegue simultáneo de activos de proyección de poder militar, aéreo, marítimo y logístico
posicionados quirúrgicamente alrededor de las rutas neurálgicas del tránsito petrolero mundial, es un indicador irrefutable de que la tormenta perfecta se aproxima. Toda esta acumulación de material bélico equivale a verter lava volcánica directamente sobre el lecho marino. La temperatura geopolítica de la región se está disparando a niveles críticos e insostenibles. De ahí que resurja con una fuerza inusitada y premonitoria el espectro de aquella vieja frase que los veteranos de la geopolítica mediooriental conocen a la perfección. Nos encontramos en la antesala de la madre de todas las guerras, con un Golfo Pérsico hipermilitarizado, una armada desplegando anillos de contención y una Casa Blanca obstinada en azuzar la llama del conflicto con el propósito encubierto de asfixiar a Irán y mantener bloqueado el estrecho de Hormuz. Los flujos energéticos globales quedan en un absoluto jaque mate. Washington y sus agencias satélite han fungido históricamente como los grandes arquitectos y saboteadores de las cadenas de suministro de recursos estratégicos a nivel planetario. Ante este escenario de asfixia global, ¿qué opción o alternativa real le queda al consumidor y a los bloques importadores de energía? Sin posibilidad de acceder al crudo árabe por el colapso y bloqueo inminente del estrecho de Hormuz, con las rutas de abastecimiento del gas ruso totalmente clausuradas hacia las economías de Europa Central, gracias a las operaciones encubiertas de sabotaje orquestadas presuntamente por inteligencias afines en la infraestructura de los gasoductos Nord Stream. ¿Qué matriz energética podrá adquirir y procesar el voraz mercado industrial asiático? La única válvula de escape viable y operativa para la economía mundial será someterse al monopolio y comprar la oferta de crudo impuesta por los Estados Unidos. Observen el tablero sudamericano. La industria extractiva venezolana, que poseía las mayores reservas probadas del orbe, se encuentra neutralizada y decapitada tras las agresivas maniobras extraterritoriales y el secuestro táctico de Nicolás Maduro. Independientemente de los acalorados debates ideológicos sobre la legitimidad o la gestión de Maduro, un terreno en el que como analistas de geopolítica dura no entraremos a valorar, el desenlace fáctico y operativo de esa crisis fue, a todas luces, una operación de extracción y secuestro forzado de un jefe de Estado soberano. ¿Bajo qué arquitectura legal o jurisdicción de derecho internacional puede Estados Unidos operar impunemente dentro del Palacio de Miraflores en Caracas? Absolutamente ninguna. Este tipo de operaciones de fuerza bruta, sin precedentes modernos en el derecho internacional, fungieron como el preludio o la antesala de la crisis actual. Todo el rediseño del mapa energético estaba fríamente calculado en los tableros de las agencias de inteligencia. Incluso la neutralización de la cúpula venezolana en el mes de enero no fue un evento aislado. Cuando dicha operación se materializó y consolidó en el terreno, las altas esferas del poder ya anticipaban que en cuestión de semanas se pondría en marcha la fase 2 de esta gran estrategia de dominación, la asfixia total y el sabotaje deliberado del tránsito en el estrecho de Hormuz. La arquitectura de este diseño macroeconómico es, a estas alturas del conflicto, más que evidente e inocultable. Este es el crudo diagnóstico de la situación crítica que enfrentamos al día de hoy, estimados colegas y seguidores del canal. Agradezco profundamente el análisis, la agudeza y la participación activa de toda nuestra audiencia conectada a esta transmisión especial. Como señala de manera muy atinada en el chat nuestro colega, las cortinas de humo y la desinformación en torno a este conflicto superan ampliamente la superficie visible de los hechos. Y contestando directamente a los valiosos aportes de la comunidad, como el de nuestro estimado Jorge Juárez, reafirmamos que el núcleo y la vocación de Ángulo Mundial es el análisis riguroso de la geopolítica dura y la arquitectura de la seguridad energética global, alejándonos tajantemente de dogmas o debates de índole religiosa. Agradecemos de paso las aportaciones económicas que ayudan a sostener este espacio independiente. Analicen detenidamente cómo la maquinaria mediática manipula las narrativas según su conveniencia geoestratégica, creando designaciones, estigmas y clasificaciones funcionales a los intereses de la política exterior intervencionista. Un claro ejemplo es el infame cartel venezolano. Luego del secuestro y la extradición, la prensa corporativa silencia repentinamente el tema y las supuestas acusaciones de narcotráfico se desvanecen en el aire cuando ya han cumplido su objetivo táctico de derrocar liderazgos. Resulta tragicómico recordar la comparecencia inicial ante tribunales internacionales, donde la acusación oficial de liderar carteles transnacionales choca brutalmente contra la vaguedad y la carencia de pruebas sólidas por parte de la Fiscalía estadounidense. De pronto, las defensas argumentan que estas organizaciones criminales no son más que figuras retóricas para referirse a estructuras de corrupción endémica.
No cárteles operativos per se que controlen el flujo de narcóticos. Es el equivalente a utilizar un modismo o un eufemismo coloquial para designar redes de clientelismo político y manipulación electoral. Y es amparados bajo esta laxa y dudosa justificación jurídica, basada en motes y construcciones mediáticas, que las agencias justifican operaciones de secuestro internacional de mandatarios en funciones. Enviamos un saludo muy especial y nuestro profundo agradecimiento a toda la audiencia internacional. Desde la histórica ciudad de Puebla en México hasta cada rincón del continente donde nos sintonizan. La comunidad de Ángulo Mundial concuerda con las apreciaciones en los comentarios. La arrogancia y la desconexión con la realidad de ciertas cúpulas de poder en Washington rozan la irracionalidad. Es imperativo un replanteamiento de la estrategia de contención y ponerle un freno a las aspiraciones belicistas de Trump. Sin embargo, en este frágil equilibrio de terror nuclear, nadie en arena internacional parece dispuesto a asumir el gigantesco costo político y militar de ponerle el cascabel al gato. Muchísimas gracias, comunidad, por acompañarnos en esta profunda y extensa transmisión de análisis geopolítico. Si valoras el rigor de la información sin censura, te pido que te suscribas a Ángulo Mundial, actives la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas emisiones en vivo y compartas este video para ayudarnos a romper el cerco del algoritmo. Nos vemos en nuestra próxima entrega con más claves para decodificar el tablero mundial. Hasta pronto.